Hola, buenas noches a todos. Gracias, María, por las vibraciones y gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver entonces esta, este tema, esta charla que traemos con este título del Centro Espírita en la Era de Regeneración. ¿Y por qué hemos elegido este título? Sencillamente porque el Espiritismo proclamó el advenimiento de una nueva era y los centros espíritas podemos considerarlos como el foco de irradiación de de la renovación en este sentido, ¿no? De ese advenimiento, de la revolución moral operante en el mundo. Entonces, eh, nos planteamos que la era de regeneración, en realidad, preguntábamos, ¿no? O nos preguntábamos si era algo que está aconteciendo ahora, si es un movimiento nuevo, esta era de regeneración, ¿no? Que esta idea es nueva, o que se trata de una nueva actitud que hay que adoptar en los centros en nuestro tiempo actual. Digamos que sería una nueva perspectiva en el funcionamiento y en la dinámica de los centros. ¿Pensáis que es esto así? Bueno, nosotros la pregunta que nos hacemos es si vivimos esta realidad en nuestros centros, la de un mundo de regeneración, en verdad. Entonces la charla, más que una charla, sería una reflexión en voz alta que hago, ¿no? Por eso nadie tiene que sentirse aludido ni sentirse mal, ¿no? Por lo que pueda expresar. Es una cuestión que no va para el exterior, ¿no? Es para mí mismo. Y lo que pretendemos entonces con este tema es considerar la naturaleza esencial de lo que denominamos una asociación espírita, un centro espírita. Y por otra parte, pensar la idea de la era de regeneración porque el advenimiento del espiritismo marca ese momento peculiar que hablamos, ¿no? El de una nueva era. Entonces, esta es la idea, el objetivo, y para ello hemos partido de esta, este pequeño tópico que encontramos ya en el libro de los medios y que Allan Kardec nos, eh, nos orienta ya en el sentido que estamos proponiendo, ¿no? Para esta charla. Partimos de la reflexión entonces de Allan Kardec y nos dice que esos grupos se refiere a los grupos pequeños que se forman, ¿no? En torno al ideal espírita, que dice que se comunican unos con otros, se visitan e intercambian sus observaciones, pueden desde ya formar el núcleo de la gran familia espírita que algún día congregará a todas las opiniones y unirá a los hombres, a todos los seres, en un mismo sentido de fraternidad ratificado por la caridad cristiana. Esto nos orienta ya Allan Kardec, como digo, en el capítulo 29 del libro de los medios. Esos grupos, nos dice, pueden desde ya formar el núcleo de la gran familia espírita, una familia que unirá a todos en el sentimiento de fraternidad. Y vemos que para formar ese núcleo hay que establecer un vínculo entre sus miembros.
entre todos los miembros de un centro y de los distintos centros, ¿verdad? Allan Kardec aconseja que para establecer ese vínculo necesario es aconsejable, decimos, la constitución de pequeños grupos que facilitan la uniformidad de sentimientos. Claro que pueden haber grupos mayores con esa misma uniformidad, ¿no? Pero siempre es más fácil promoverlo o que se dé en grupos pequeños, ¿no? La propuesta dentro del espiritismo, en la formación de centros, tiene que ser esta, ¿no? De que vayamos multiplicando los centros, grupos pequeños, ¿no? Que se puedan constituir como centros y entre todos, ¿no? Unidos por un sentimiento de fraternidad, comunicándonos, intercambiando, ¿no? Experiencias, ideas, construir juntos, ¿no? Esta edificación en el bien, en la senda eterna. En verdad, el espiritismo ha sido considerado en la historia de muy diversas maneras y ha sido muy poco comprendido en su esencia. Consideramos que esta problemática nos caracteriza. Por eso, aún no se ha logrado establecer un vínculo poderoso entre los miembros de un mismo centro y mucho más entre los distintos centros o asociaciones espiritistas. Este vínculo solo puede existir entre aquellos que perciben el objetivo moral del espiritismo, que lo comprenden y que lo aplican a sí mismos en su vida diaria, en su vida de relación. Y este es el gran desafío de la humanidad, de todos nosotros, dentro del medio espírita y de la humanidad entera. Porque, como sabéis, el espiritismo es el áncora de salvación suprema que Dios nuestro Padre nos ofrece a la humanidad entera en este proceso evolutivo que iniciamos hace milenios. Entonces, desde esta reflexión, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Caracterizan a los centros espíritas esta actitud dentro del movimiento espírita del mundo? Estas cualidades que hemos visto, la de comunicarse, la de intercambiar ideas en un clima de fraternidad, de solidaridad. ¿Pensáis que el espiritismo es bien comprendido dentro del propio medio espírita? Nosotros consideramos que para que sea así, debe primar un sentimiento, debe primar la benevolencia recíproca entre todos los miembros. La benevolencia es la condición de tener buena voluntad, es decir, de ser generoso, compasivo, caritativo. Y esto excluye esta actitud de mantener este sentimiento. Excluye el malestar y la tensión que puedan nacer de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, que forma parte de nuestra propia naturaleza, de nuestra condición humana, ¿no? En una fase de desarrollo aún inferior donde predominan nuestros puntos de vista, nuestros personalismos, donde queremos brillar, donde queremos destacar, dominar. Observando el clima real que caracteriza nuestro movimiento espírita. Nosotros estamos en España, pero esto se hace extensible a otros movimientos espíritas del mundo. Comprobamos que predominan estas desavenencias, las desuniones, la desconfianza, se siembran dudas y enemistades. Hacemos actividades, eventos grandes y todo es maravilloso, todo es muy bonito, queremos, ¿no? Mostrar nuestra mejor imagen. Pero parece ser que no es tanto así, ¿no? Y vemos que, bueno, bajo un hipócrita interés por la causa espiritista, porque en realidad defendemos la causa espiritista. Se critica todo.
se forman bandos, se destruye la armonía del conjunto, vamos a ir socavando los intereses del otro. Esto es una realidad. Hacemos una descripción, por dolorosa que sea, de nuestra palpitante actualidad en el movimiento espírita. Y no hay, en verdad, que temer mirarla, porque no hay forma de abrirnos a la luz, de superar estas dificultades si no atravesamos nuestras sombras, si no enfrentamos nuestras propias debilidades. Aunque esto en verdad no nos debe entristecer. Jesús nos dijo que no sería fácil seguirle, ¿verdad? No dijo que sería coser y cantar. Entonces, pretendemos reflexionar sobre nuestra propia actitud, sobre cuáles son las cualidades que realmente aportamos a nuestros centros, porque en verdad los centros los hacemos nosotros, los individuos, las personas que se congregan en un lugar, y los centros son las células del movimiento espírita en el mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a sintetizar lo que es un centro espírita en esta idea general que nos ofrece Allan Kardec. Todos conocemos lo que es un centro espírita, ¿verdad? Aquí no hay que demorarse mucho. Entonces, aquí estamos en una sala virtual del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, que tienen distintas actividades y dinámicas que le son propias. Acaba de terminar un estudio del Evangelio, ¿verdad? Los domingos están el estudio sistematizado, el estudio de la mediunidad y otras actividades, ¿no? De atención fraterna, etcétera. Entonces, cada centro tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Unos están más estructurados, otros menos, pero a todos nos tiene que caracterizar aquel sentimiento de unidad y de fraternidad como condición sine qua non, como ingrediente esencial para que seamos realmente verdaderos espiritistas. Los centros espíritas, entonces, son núcleos de fraternidad, grupos pequeños donde se respira un ambiente de armonía, de entendimiento, de amistad, dentro de los principios espíritas. Claro que, insistimos, pueden ser grupos más grandes, ¿no? Hay movimientos en donde los grupos son bastante extensos y no quita para que en realidad pueda respirarse el mismo clima. Esto va a depender de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestra comprensión, de nuestra tolerancia. Y esto se realiza en torno al esclarecimiento por el estudio y al fortalecimiento por la oración. Son entonces espacios de convivencia, de encuentro y de apoyo mutuo por el estudio y la práctica del espiritismo. El espiritismo es una doctrina, una ciencia, como sabéis, del alma que caracteriza un aspecto científico y tiene consecuencias filosóficas y morales. En los centros espíritas se estudia o tenemos que estudiar entonces la doctrina espírita, lo que cariñosamente llamamos el espiritismo. Y la doctrina espírita no son solo los 5 libros básicos que estudié lo que llamamos la codificación. La doctrina espírita la compone en verdad 22 obras, de las que destacamos la Revista Espírita, donde Kardec da orientaciones para el movimiento espírita y para las actividades de las casas espíritas. Entonces, sin comprender cómo Kardec propuso y practicó el espiritismo, tendremos muchas dificultades para implementarlo en nuestros centros. Hay que tener claro que las personas que buscan los centros espíritas necesitan recibir la orientación, la doctrina en su mayor pureza, recibir la mejor orientación posible
que podamos dar en materia de espiritismo. Y no hay ninguna corriente de pensamiento, entendemos nosotros, que sea más clara, más simple y profunda que la doctrina espírita, que nos consuela por la orientación que nos ofrece y tendemos a mezclar literaturas, informaciones y prácticas que no son espíritas en los centros espíritas. Y hay que ser prudentes para no confundir ni desviar a nadie en la senda eterna. Y no tenemos la suficiente conciencia de esta realidad. Entonces, los centros espíritas son, o tenemos que considerarlos, por tanto, como escuelas de formación, de aprendizaje y renovación moral y espiritual. Aprendemos, igual que enseñamos con el aprendizaje, en la edificación del bien, mejorándonos y estimulando a los otros, a los demás, a los que conviven con nosotros, en cualquier aspecto, para el propio adelantamiento en esa senda eterna del bien. Así que se trata de una promoción educativa del espíritu podemos decir, en su dimensión integradora y transversal, que nos brinda la liberación y la iluminación de conciencias. Un centro espírita es un espacio de trabajo educativo abierto a la instrucción general para el entendimiento de las leyes divinas, leyes que rigen los fenómenos de la evolución y del destino del espíritu. Podemos identificarlo desde su principio. Un aspecto fundamental que caracteriza al espiritismo es que se conjugan al mismo tiempo teoría y práctica. Hay que entenderlo en un primer sentido, como que lo que aprendemos lo ejecutamos en nuestra vida, es decir, lo llevamos a la práctica diaria. Por eso es una escuela de aprendizaje y renovación. La pregunta que nos hacemos es si estamos en la doctrina espírita o la doctrina está ya clara en nosotros, integrada en nosotros. Cuando nos integramos en la propia doctrina, surge en nosotros el compromiso, nace ese compromiso. Y empezamos entonces a ser útiles, a direccionar este conocimiento, este saber hacia el exterior, siguiendo la orientación del Maestro, cuando nos dijo que nos amáramos unos a otros. Así que la casa espírita debe ser, ante todo, una escuela de educación del espíritu en la propuesta de aprender a amar. Esto es esencial para nosotros. Vislumbramos entonces que educar en el espiritismo es transformar, con lo cual la visión del centro espírita es promover el conocimiento y los valores espíritas para hacer hombres de bien, personas de bien, ciudadanos conscientes y responsables de su acción en el mundo. La persona que se educa en el espiritismo se torna, podemos decir, un ciudadano mejor. Y como tal, en su transformación, mejora la sociedad en la que vive. Y la vida en sociedad solo se torna equilibrada, feliz, satisfactoria, con la transformación moral de las personas. Esta es la idea esencial, que la enseñanza bien conducida del espiritismo produce la creencia y diríamos la convicción, y esa convicción de la realidad profunda
de la realidad espiritual. Esto nos dirá Kardec, en realidad, es la base para la práctica de la caridad y para que se constituya un mundo de solidaridad, de fraternidad. La falta de la creencia nos conduce al materialismo y el materialismo nos lleva al egoísmo, ¿no? Solo hay que ver nuestro panorama social que tenemos en cada uno de nuestros países. Por eso nos dirá Allan Kardec, ¿no?, aquel lema que fuera de la caridad no hay salvación, porque solo nos vamos a liberar superando nuestro propio egoísmo, nuestro interés personal, ¿no?, superando nuestros intereses, ¿no? Muy bien, pues en esta visión, ¿no?, nos preguntamos una vez más, ¿no?, ¿qué caracteriza a los centros hoy? Entonces, ¿se vive o vivimos la regeneración o seguimos educando en la condición de mundo de expiación y prueba? Con relación a nuestro tiempo actual, ¿los centros ofrecen seguridad, confianza, amistad? ¿O más bien aún se da o se promueve la duda, el desconcierto, el dominio, el personalismo? ¿Cuál es nuestra posición real frente a la sociedad? ¿Qué aportamos de bueno a nuestro entorno? ¿Seguimos con las máscaras o somos honestos con nuestras creencias? ¿No? Son cuestiones que promovemos para la reflexión interior nuestra. Hemos dicho entonces que el centro espírita es un espacio de convivencia donde la fraternidad es el eje central de las relaciones y de la vivencia de los postulados espíritas. Y insistimos, vivimos esta relación de manera auténtica. Porque una cosa es decirlo, ¿no?, y otra cosa es vivirlo. Entonces, vamos a tratar a la otra parte de la idea, ¿no? Vamos a ampliar la idea. Nos preguntábamos al principio, ¿no?, si consideramos que la regeneración es una cuestión que estaba surgiendo ahora, ¿no? En la Génesis nos dice Kardec que la humanidad terrestre ha llegado a uno de esos periodos de crecimiento, está en medio de él, hace casi un siglo, en pleno trabajo de su transformación. Esto está en Señales de los Tiempos, en la Génesis. En verdad, hoy tendríamos que decir hace casi 3 siglos. No, estamos en medio, ¿no? Pero no hace un siglo o casi un siglo, sino hace casi 3 siglos. ¿No? Estamos envueltos en ese proceso de transformación de la humanidad. Esta es la realidad. El espiritismo nos enseña que llegaron los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal, es decir, una manifestación en todas partes de la realidad espiritual, de las relaciones entre los dos planos de la vida, podemos decir, abriendo una nueva era de regeneración para la humanidad. Esta conciencia de esa manifestación universal nos permite esta revolución, ¿no?, que promueve nuestra propia revolución moral. Viene de palabras de San Luis, ¿no? Aquí. San Luis nos dice que la transformación de la humanidad ha sido predicha y presenciamos ese momento. Dice, estamos viéndolo, nos dice San Luis en el Libro de los Espíritus, 1857. Y que dice que es apresurado, es decir, acelerado
por los hombres que contribuyen al progreso. Nosotros trabajamos en este objeto, ¿no? Y nos preguntamos, ¿formamos nosotros parte de esas filas? Vamos a seguir. Una década después de esta información de Allan Kardec, del libro de los espíritus, ¿no? Allan Kardec confirma ese proceso, manifestando que ciertamente la humanidad se transforma como ya se transformó en otras épocas, y cada transformación está marcada por una crisis que es para el género humano, lo que son las crisis de crecimiento para los individuos. Entonces, pasamos por procesos, por etapas de crecimiento. Y nos preguntamos cuál es nuestra crisis hoy, qué caracteriza nuestros centros y qué habla de nuestra etapa de crecimiento. Es la de la unión, la de la fraternidad, la caridad, la humildad, o más bien es la del predominio aún del egoísmo, del orgullo, de la arrogancia, del personalismo, de la disputa entre egos, entre hermanos del ideal, ¿no? Y decimos que simplemente describimos una realidad que está aconteciendo en todas partes del mundo. En el propio movimiento espírita, formándose grupos disidentes, compitiendo por el control, ¿no? Es una realidad. Y las crisis no son malas, ¿no? Las crisis, como vemos, son procesos de crecimiento y a través de las cuales vamos a poder, ¿no?, definirnos. Entonces aquí tenemos un planteamiento para esa definición, ¿no? Con la perspectiva de que el espírita promueva verdaderamente el advenimiento que el espiritismo nos trajo, esa nueva era, la era de regeneración. Entonces, vamos a identificar las aspiraciones y los compromisos que tiene que realizar de manera práctica, porque no es que lo divulguemos, es que lo ejemplifiquemos, lo vivamos, ¿no? La vivencia de la regeneración o la regeneración requiere, en verdad, una coherencia. Entonces vemos que se ejemplifica la humildad y el amor en el implemento de los principios de la doctrina espírita. Establecemos el proceso de enseñanza-aprendizaje en un intercambio de opiniones y de sentimientos en ausencia de un sentimiento contrario a la caridad. Predomina el amor, el entendimiento, la humildad, reconociendo nuestra propia posición de no conocer todo. Divulga el reino de Dios en los corazones ansiosos de paz. Estimulamos la unión y la unificación, como en una familia, ¿no? Y divulgamos el reino de Dios porque esto fue la promesa de Jesús para alcanzar nuestra propia felicidad, ¿no? Que es una conquista nuestra, que tenemos que realizar a través del esfuerzo de abnegación, de sacrificio. Y para ello tenemos la doctrina espírita, pero para que sea efectivo tenemos que ser fieles a los postulados de la codificación. Es
Tenemos que pautar las acciones espíritas del estudio, la divulgación y la práctica en la base de la enseñanza moral de Cristo, ejemplificando el estudio en nuestro comportamiento diario. Hemos dicho que tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. En fin, estimula la reforma y la iluminación interior, así como el ejercicio constante de la serenidad, la solidaridad, sirviendo con abnegación y sacrificio, como hemos dicho. Tenemos que guardar el compromiso de amar y de amar siempre, como nos pidió Jesús. ¿Verdad? Esto es todo un reto, todo un desafío. Pero es lo esencial, ¿no? Para las conquistas sublimadas de la fe, tenemos que buscar este entendimiento, ¿no? Y ahí pues vamos a enfrentar, como enfrentaron los primeros cristianos, ¿no? Las dificultades. Vamos a tener que revivir momentos que pensábamos superados, ¿no? Que se van a presentar. Y ahí tenemos que ejercitar, dar testimonio también a través del silencio. Fortalecernos con la oración, como hemos dicho, y contribuyendo en favor del progreso de todo y de todos, ¿no? En las situaciones más complejas que se puedan presentar. El progreso aparece así, como desafío en nuestra vida. Y mantener la confianza en la vida, en Dios nuestro Padre, sobre todas las cosas. El amparo espiritual está siempre, que nosotros somos sinceros, honestos y buscamos el bien, ¿no? Frente a las situaciones que podamos tener, ¿no? Frente a cualquier conflicto que pueda surgir. Y educando y trabajando para el mundo interior, ¿no? Para la renovación moral y espiritual, como hemos visto al principio. Estas son esas características, podemos decir, que tienen que predominar en nuestros centros, para que el árbol de la vida, el árbol de esperanza y de amor, esparza su aroma, esparza los frutos por toda la tierra y se viva la ley de fraternidad universal. Nuestros centros están facultados por la doctrina espírita, la Santa Consoladora, podemos decir, para expresar al mundo entero la seguridad de una fe razonada, que sirve de faro de claridades espirituales para toda la humanidad, ejemplificando el reino prometido por Jesús. Por eso encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo que Dios hace un supremo llamamiento a nuestros corazones por medio del espiritismo, para que a través de él practiquemos sus leyes. Leyes que se resumen en el amor y que anuncian la nueva era de regeneración, que nos abren las puertas a la felicidad, como nos dijo Jesús, cuando estableciéramos en nosotros el reino de Dios. ¿Verdad? Hay que trabajar, hay que servir, ¿no? Hay que seguir incluso con el dolor, ¿no? Que nos invita a la reflexión también. Y no hay sufrimiento o dolor que pasemos sin una significación, ¿no? Entonces, mantengamos la esperanza, ablandemos nuestros corazones
prosigamos, ¿no? Perseverando en el esfuerzo de renovación interior para poder servir en el campo de amor y luz de Jesús, como a Él le prometimos, ¿no? Le prometimos que seríamos fieles, contribuyendo en el progreso, en la edificación del bien de todo y de todos. Muchas gracias. Este tiene que ser el sentimiento que nos caracterice a todos dentro del movimiento espírita, que lo hacemos nosotros, ¿no? El espiritismo será lo que nosotros hagamos de él, dijo León Denis, por esta idea del movimiento espírita. La doctrina está ahí, inamovible, ¿no? Siempre será, pero nosotros podemos pervertir el espiritismo si no somos sinceros y fieles a la propia doctrina. Muchas gracias a todos por estar aquí y pasamos la palabra entonces para María, para dar espacio a alguna pregunta si fuese el caso. Adelante. Muchas gracias. Fidelidad.